Buenos días, ingenieros, miembros de la mesa, señores. Primeramente agradecer por la invitación y luego la aceptación de mi trabajo de investigación. Esta está relacionada a la contaminación de la bioecología y la bioecología en la zona costera de San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias, del Instituto de Investigación de la misma. Una de las partes importantes que vamos a tratar está relacionado al aspecto costero, que dentro de sus tiempos ha venido deteriorándose debido a varios factores, de las cuales he tomado una, como es la parte de lo que es los degradantes y aspectos relacionados en los distritos ya mencionados. Nosotros mayormente vemos las partes intermareales y costeros porque en ella existe una serie de organismos en las cuales determinan un aspecto bioecológico y que tiene que estar en equilibrio. Pero de un tiempo a esta parte se ha venido haciendo una serie de contaminaciones a través de residuos sólidos. En resumen, el objetivo es determinar el grado de contaminación por residuos sólidos costeros que inciden en la bioecología marina de las playas de San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. La investigación ha sido de tipo descriptiva explicativa, no experimental, con una muestra de 150 bañistas y visitantes, y por los organismos que habitan en las playas, principalmente en los espigones. Estos han sido desarrollados y clasificados de acuerdo a probar una hipótesis de independencia de criterios, mediante el uso, el estadístico en G cuadrada, un nivel de significancia de 0,05 y un grado de libertad, cuyo valor tabular del chi cuadrado se determinó con 0,8416, que luego fue comparado con el G cuadrado experimental para aceptar o rechazar la hipótesis. Esta sirve para poder nosotros decir si la hipótesis planteada se acepta o se rechaza. Mayormente, estas zonas costeras hay una serie de influencia dentro del límite de la plataforma continental y la franja de tierra adyacente. En ellas están los espigones, una serie de espigones que fueron construidos con la finalidad de brindar un espacio mucho más aceptable por los bañistas. Pero con el tiempo esto ha servido para otras cosas, como vamos a ir explicando. Una de ellas es la contaminación y el deterioro, principalmente por la cantidad de organismos que habitan ahí. Y otra cosa más, esta permite tener en cuenta que los pescadores y algunos que se dedican a la pesca de deporte utilizan estos lugares para hacerlo, pero poco a poco esto ha ido variando y bajando lo que concierne a sus necesidades y requerimientos que lo hacen cotidianamente. Algunas especies que mencionamos muy exquisitos son los lenguados que existen ahí. Y los otros, pues la cabría. En tal sentido, el motivo por el cual se planteó es justamente para determinar este grado de contaminación. Nosotros podemos observar acá una serie de residuos que a través del tiempo se han ido incrementando, porque mayormente los municipios en ciertas oportunidades no han puesto limpieza y no han tenido en cuenta que también, como decía, los pescadores que vienen a hacerlo acá lo hacen cotidianamente. Unos porque necesitan para su hogar, otros por deporte y otros con mucho más masiva allá en el mar, que son los que vienen con pequeñas embarcaciones. Lo mismo los organismos que habitan en cada uno en las zonas intermareales
como las algas, lo más conocido tenemos nosotros acá, las lapas, que mayormente son consumidas. Entonces, nos planteamos un problema. Con estas características que contiene esa biocinosis, nos va a permitir a nosotros tener cómo es que en las zonas supralitorales abundan aves, reptiles e invertebrados que asociadamente viven en este ecosistema marino. Además, por ejemplo, una de las que se ha desaparecido son las famosas palabritas, que antes la teníamos constantemente. Y podríamos hacer una rica sudaditos, pero nos quedó el mumuy, pero en poca cantidad. En la zona de arena, playa, ya casi no existe el mumuy. Antes también esto servía como arte culinario porque se prepara un buen chupe de mumuy. Estas variedades servían a esta comunidad de pescadores. Por lo tanto, la estratificación que existe dentro de las zonas intermareales y mareales y las zonas permite determinar algunos organismos que existen en ella, como la que ustedes están leyendo ahí. En las rocas costeras y en las playas arenosas también existe una estratificación, pudiéndose encontrar invertebrados, mamíferos. Además, en esta variedad de biotopos existe una productividad en las cuales esta productividad hace de que dentro del medio acuático, como son el plancton y zooplancton, permite la cantidad de organismos que viven ahí. Pero estas también sufren consecuencias cuando existe la contaminación, de las cuales mayormente son llevadas desde la costa hacia el mar, ya sea por aspectos de lluvia o por percolación, que justamente integran a este aspecto. Uno de los organismos que mayormente, comúnmente lo vemos son los pejerreyes, que es uno de los que mayormente se dan en esas áreas. Esta delimitación asociada al litoral nos permite a nosotros determinar algunos invertebrados bentónicos que se encuentran ahí. Casos los estudiados por IMARPE en diferentes litorales que ellos han hecho una investigación. Este desconocimiento de la bioecología en las zonas costeras, las playas, en la que ejercen una influencia mutua entre las aguas marinas hasta el límite de la plataforma continental y la franja de la tierra. A través de esto, nosotros podemos determinar en estas zonas que habitan una serie de organismos. Pero ¿qué sucede? En estas zonas, como es oculto, mayormente la población o los que van a hacer uso de ella, como son los bañistas o los tablistas, hacen sus necesidades acá. Y esas necesidades orgánicas van a caer al mar y contaminan todas estas zonas. Entonces, mayormente en las zonas de construcción que se hicieron en Chorrillos, para dar vida a un club náutico, interrumpió las masas de agua y desviaron. Tanto es así también cuando se construyó el Regatas, se voló toda una estructura de un cerro y eso hizo de que las corrientes fueran directamente hacia las zonas de playas, generando una distorsión en cuanto al acarreo de arena. Caso igual sucedió en la Herradura, cuando un alcalde voló la parte de la punta para la zona de Conchán y permitió que las corrientes fueron directamente a esas zonas, quedando pedregosa la zona de la Herradura. Por eso que no tenemos arena ahí. Y le quisieron dar solución agregando arena. Bueno, esa fue otra historia. Por lo tanto, es necesario que el Colegio de Ingenieros sea el ente en las cuales tenemos los profesionales para poder acudir
y dar respuestas a las inquietudes que tienen los alcaldes a través de todo el litoral, como en toda zona, ya sea para construcciones de lo que son espigones, la misma construcción de embarcaderos o la misma construcción de zonas donde puedan habitar o hacer playas. Porque no es solamente el hacer y volar las cosas o destruirlas, sino también hay que buscar algunas alternativas que permitan prever lo que pueda venir al futuro. En ese sentido también se tiene que ver la repercusión en la actividad pesquera y considerar los estudios para ser tomados en cuenta para el desarrollo de proyectos ligados a la actividad pesquera. Principalmente, tiene que considerarse metodología para los estudios de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, que incluye el programa de prevención y mitigación ambiental. Es necesario actualizar el programa de manejo de residuos sólidos, programa de monitoreo ambiental y el plan de contingencias en la zona costera. Y esto hoy lo estamos notando. Ayer ustedes se han leído el periódico, dicen que en Barranco hay contaminación en las cascadas. Es cierto, hace mucho tiempo, no hoy. Pero, ¿qué se ha hecho para ello? Nosotros con este trabajo, en una oportunidad ya más de 5 años vengo monitoreando, se ha hecho algunas expectativas de brindar algunas sugerencias o propuestas a los municipios, pero eso queda en el vacío. No ha habido publicaciones porque poco también se publica en cuanto a lo que es la universidad. Como conclusiones, la contaminación de los residuos sólidos afecta en general y de forma horizontal a todas las actividades, personas y espacios, convirtiéndose en problema no solo por lo que presenta en términos de recursos abandonados, sino por la creciente incapacidad para lograr los lugares que permitan su acomodo correcto desde un punto de vista bioecológico. Esta es una de las tomas que hice para identificar lo que el mar en algún momento acumula en esos espigones, principalmente en la zona de Chorrillos. Por lo tanto, al determinarse, fueron afectados algunos organismos como el pejerrey, los borrachos que conocemos nosotros, las escarchis gigas, las microalgas, en este caso los chetoceros, conidiscus, radiacus, etc. Y en las macroalgas, la lechuga de mar, las rodificias, cloroficias y organismos como el balamus o estrellas, la lapa, el chorito, Semimitilus algosus, picoloro, araña de mar, que son los organismos que han tenido esa influencia sobre los contenidos de residuos sólidos. En este sentido también existe este pelícano que lo veíamos nosotros cerca a las playas cuando falta alimento. Las aves, los cormorán, que son aquellos que se encuentran, o el piquero, que a veces llega a tierra, y algunos de ellos se insertan o viven en los alambrados de todo el tendido, y donde defecan. Al defecar, caen a las playas, y estas, a través de correntías, por lluvia, regresa al mar y contamina. Y ahí nos bañamos. Tuvimos en esa época un promedio de temperatura de 17,5 grados centígrados, 21 grados centígrados, pH 7,4, oxígeno 8,4 y una salida de 34 puntos por mil. Estos fueron tomados el mes de abril a octubre, al mediodía, en las playas respectivas. ¿Qué se recomienda? Se tiene que ver la repercusión en la actividad pesquera, considerar los estudios para ser tomados en cuenta para el desarrollo de proyectos ligados a actividad pesquera y en acuicultura, entre lo que considera metodología para los estudios de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, que incluye el programa de prevención y mitigación ambiental. Es necesario actualizar el programa de manejo de residuos sólidos, programa de monitoreo ambiental y el plan de contingencia de zona costera y litoral. Las referencias de las cuales se tomó, algunos anexos que son importantes remarcar, que fueron una muestra de riesgo y peligro en zonas donde se construyeron y donde fueron
afectadas y luego derrumbadas porque ya no era su función, el mar tuvo que llegar a su sitio y recuperarlo. Por lo tanto, encontramos materia orgánica en desechos, plásticos, restos de desechos que quedan varados en las orillas de playa, en las zonas de barranco, que también hay un desagüe por ahí que escurre, animales muertos, en esa época encontramos que al degradarse también contamina. Y este es el famoso Chorrillos, la playa de pescadores, donde está la más contaminación que existe. ¿Por qué razón? Acá existe una zona pesquera, donde venden, hacen el viscerado, y muchos de ellos, graciosamente, lo dan a los pelícanos. Por eso están acá los pelícanos, esperando que lo alimenten. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio, por favor? ¿Alguna pregunta? Si tuvieran algo así. Los planes de las municipalidades que controlan la zona costera siempre hablan de poner sistemas de tratamiento de agua, pero ¿se realiza eso o no se realiza? Mayormente lo toman como una cuestión de hoy lo presentamos como un proyecto y luego decimos lo vamos a hacer. Pero ¿qué sucede? En el papel ponemos una serie de situaciones para resolver, pero lo real es que cuando comienzan ellos a hacer ese proyecto no tienen dinero y simplemente porque se olvidaron presupuestalmente ponerlo y dentro de sus metas no lo tienen y al no estar en sus metas pues es lógico, no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer a través de otras instituciones. Lo que falta es un poco de gestión y de prever en esos lugares de oficinas que tienen que ver con esto del área de salud. Porque me parece que eso podría solucionar, ¿no? Sí, como le digo, ahora con este problema de las cascadas que han visto, ha salido ahí en el periódico, están poniendo mucho más énfasis en querer hacer. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Porque yo sé que hay nuevas tecnologías, ¿no? Que inclusive tratando el agua a la vez producen electricidad. O sea que... Claro, lo que pasa es que cuando uno pone una de esas estructuras, trata de poder utilizarlos y sacar lo mejor para producir algo mayor. Y hay una serie de técnicas que se utilizan. Por eso esos vertederos, en las cuales, digamos, hay combinaciones a través de la energía, va a producir intercambio de iones. Por eso es que mayormente cuando sucede eso, con unos isótopos va cambiando y pueden hacer una serie de cosas. Igualmente, la materia orgánica al descomponerse puede también traer como consecuencia de filtrar, pero para eso hay filtradores, ¿no? Ya sea en forma natural o artificial. Pero sí debe hacerse en todo lugar, y eso es lo que se pide. En impacto ambiental lo que se pide es que en las áreas donde se encuentre el vertedero hay que filtrar. Hay que poner una zona, digamos, de amortiguamiento. Primero, ¿qué porcentaje de contaminación se encuentra en esa parte de la playa de Guayaquil? ¿Cuál es el porcentaje de contaminación? Más o menos ahí estamos hablando de un 30%, 20-30%, no es mucho. Lo que pasa es que ahí la contaminación mayormente en Guayquiqui, en esa zona, son por los tablistas. Y además, ahí hay los pescadores tienen unas pequeñas embarcaciones que al público les hacen dar su vueltita y luego regresan.
Y esa vueltita significa botar materia orgánica como son productos de alimento. Y lo van botando ahí en la zona de playa, y estas se van deteriorando, la materia orgánica. Y luego también, cuando llegan algunos bañistas, al otro costado, tenemos también un centro de alimentación, ¿no? Que también cae los residuos. Y lo otro es que, como está cerca y hay alimento, las aves también están cercas. Por eso es que existe eso, no tanto, pero hay. Antes había más, estoy hablando acá 5 años atrás, porque los camiones llegaban y los residuos sólidos venían de construcción y los ponían ahí, con la finalidad de armar una base para construcción de esos edificios o casas o restaurantes que existen ahí, para darle consistencia. Entonces sí hay ese porcentaje más o menos, pero no mucho. ¿Y la municipalidad no tiene planes de contingencia para aumentar o para disminuir el 30%? Sí, tiene. Lo que pasa es que no lo hacen efectivo. Si uno se da cuenta y va temprano, pues yo he estado de las 7, 8, 10, 12, 3 y 6 de la tarde, encuentras a los señores que cuidan la playa, 1, 2. Existen algunos tachos de basura muy lejos y en algunos casos no funcionan. Están pintaditos nomás. Y eso también, la falta de cultura de las personas, ¿no? Sí, entonces es necesario tener algunos folletos de informaciones constantes que va a permitir eso, lo que estoy hablando acá en cuanto a la mitigación. Muchas gracias, muy amable.